Hola, este es mi 20º día leyendo mi libro y pues voy a comenzar. Sin embargo, aunque entregada a su furor mercantil y su pasión industrial, la nueva población de Tampa no olvidó las interesantes operaciones del Con Club. Todo lo contrario, seguía con ansia todos los pormenores de la empresa y la entusiasmaba cualquier asadonazo. Hubo constantemente entre la ciudad de Stoneshill un continuo ir con una procesión de una romería. Fácil era ver al llegar el día del experimento la concurrencia que ascendería a las millares de personas entre que de todos los puntos de la Tierra se iban acumulando entre la circunscrita península europea y migraba a América. Pero es preciso confesar que hasta entonces la curiosidad de los numerosos viajeros que no se hallaba enteramente satisfecha. Muchos contaban con el espectáculo de la fundición, del cual no alcanzaban que el humo. Poca cosa era más que aquellas agentes habidas, pero Barbicane, como es sabio, no quiso admitir a nadie durante aquella operación. Hubo un descontento de refunfuños, murmullos, hubo una reconvenciones al presidente de quien se dijo que adolecía del absolutismo y que su conducta fue declarada poco americana. Hubo casi una sazonada alrededor del cerca de Stonehill, pero ni por esas Barbicane era inquebrantable en sus resoluciones. este Pero cuando el Columbiad quedó enteramente concluido, fue preciso abrir las puertas, pues hubiera sido poco prudente contrariar el sentimiento del público manteniéndolas cerradas. Barbicane permitió entrar en el recinto a todos los que llegaban. Si bien empujados por su talento práctico, resolvió espectacular en grande con la curiosidad general. La curiosidad es siempre para el que sabe explotarla. Una fábrica de moneda. Gran cosa era contemplar el inmenso Columbiad, pero la gloria de bajar profundidades parecía a los americanos al non plus ultra de la felicidad posible en este mundo. No hubo un curioso que no quisiese darse a toda costa el placer de visitar interiormente aquel abismo de metal, atados y suspendidos de una calibra que funcionaba a impulsos del vapor. Se permitió a los espectadores satisfacer su curiosidad excitada. Aquello fue un delirio que permitió a un delirio mujeres, niños, ancianos, todo lo que se impusiese el deber de penetrar en el fondo del anima del colosal cañón preñado del misterioso que se fijó pareció de $5 por persona, y a pesar de su elevado costo, en los 2 meses inmediatos se procedió al experimento. A la afluencia de los viajeros permitió al Gun Club obtener cerca de $500,000. Inútil es decir que los primeros que visitaron el Columbiad fueron los miembros del Gun Club, a cuya ilustre asamblea está justamente reservada su preferencia. Esta solemnidad se celebró el 25 de septiembre en un cajón de honor. Bajaron el presidente Barbicane, J. T. Maston, el mayor Elphiston, el general Morgan, el coronel Bloomsbury, el ingeniero Murchison y otros miembros distinguidos de la célebre sociedad en número de unos 10. Del 1 al 10. Mucho calor hacía aún en el fondo de aquel largo tubo de metal. Se sentía dentro algo sofocación, pero qué alegría, qué encanto. Se colocó en una mesa de 10 cubiertos en la recámara de piedras que sostenía el columbiato, alumbrado a giorno por un chorro de luz eléctrica. Exquisitos y numerosos manjares que parecían rebajados del cielo se colocaron sucesivamente delante de los convidados, y botellas de los mejores vinos se apuraban profusamente durante aquel espléndido banquete de 900 pies bajo tierra. El festín fue muy animado y también muy bullicioso. Se entrecruzaron numerosos brindis. Se brindó por el globo terrestre, se brindó por sus satélites, se brindó por un Gun Club, se brindó por la unión de la luna, por Febe, por Diana, por Selene, por el astro de la noche, por pacífica mensajera del firmamento, las urras llevadas a las ondas sonoras del
del inmenso tubo acústico llegaban a su extremo como un trueno y la multitud colocada alrededor de Stones Hill se unía con el corazón y con gritos de a los 10 convivados, hundidos en el fondo gigantesco del Columbia. J.T. Maston no era ya dueño de sí mismo. Difícil sería determinar si gritaba más que gesticulaba y si debía que comía. Lo cierto que no cabía de gozo en su pellejo que no hubiera dado en su lugar y el imperio del mundo, aun cuando el cañón cargado, cebado, haciéndose fuego en aquel instante, hubieras debido enviarle hecho pedazos a los espacios planetarios.